Noticias. En esta oportunidad nos encontramos con Andrés Baldessari, el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Bueno, hace unos días comenzó el invierno y bueno, se vienen los días más fríos del año. Por eso queremos hablar con Andrés sobre cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para evitar las intoxicaciones con monóxido de carbono. Andrés, primero, ¿podrías explicarnos qué es el monóxido de carbono y cómo se producen las intoxicaciones? Bueno, el monóxido de carbono es un derivado de una combustión y justamente las intoxicaciones se producen porque ese gas es incorporado al organismo, provocando el envenenamiento de la sangre, una serie de síntomas que desencadenan en el fallecimiento o en la muerte de la persona si estos síntomas no son atendidos a tiempo. Bueno, ¿y cuáles son lo que debemos tener en cuenta para poder evitar esto? Bueno, como bien vos decías, ahora vienen los días más fríos del año, hace mucho frío y la necesidad de calefaccionar los ambientes. Las principales fuentes de calefacción son a través de elementos de combustión y hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre se aconseja, antes de que empiecen estas épocas, el mantenimiento periódico preventivo de los elementos de los calefactores y demás elementos de calefacción, justamente para evitar la mala combustión del combustible y que se produzcan excesos de dióxido o monóxido de carbono en el ambiente. Cualquiera de los dos son peligrosos, pero el monóxido es mucho más que el dióxido de carbono. Ver la coloración de la llama, que el correcto funcionamiento de un artefacto a gas se da cuando la llama es de color azul, no de color amarilla. El hecho de que la llama sea de color amarilla implica que hay un residuo de carbón que se está eliminando al ambiente y eso no es bueno. Y obviamente ventilar correctamente los ambientes para evitar la concentración de estos gases en ambientes cerrados y estar atentos a los síntomas que a veces nos puede producir estar en una atmósfera muy contaminada, como por ejemplo somnolencia, ardor o picazón en los ojos, cansancio, fatigas, náuseas. Cuando estamos en atmósferas así que están muy viciadas, muy llenas de este tipo de gases, es conveniente ventilar rápidamente para justamente evitar problemas mayores. Bueno, muchas personas dejan siempre sus calefactores prendidos cuando salen de sus casas para que el ambiente permanezca más cálido. ¿Esto es recomendable o recomienda más no hacerlo? No es que sea no recomendable, siempre es aconsejable ventilar correctamente los espacios. Si se va a dejar algún artefacto encendido para mantenerlo para poder mantener calefaccionado el ambiente, es necesario siempre prever o dejar previsto una entrada de aire fresco. Siempre. Hoy los artefactos de calefacción son bastante seguros, ante cualquier corte en la llama y demás, automáticamente hay válvulas que cortan el suministro de gas y demás. Son todas cuestiones a tener en cuenta, por eso siempre es aconsejable el control, el mantenimiento de esos artefactos para que funcionen correctamente. Pero independientemente de eso, siempre la ventilación correcta y adecuada de los ambientes. Tratar, por ejemplo, esto es muy importante, no irse a dormir y dejar artefactos prendidos, o si se hace, que no es lo aconsejable, que esos artefactos estén autorizados para estar o habilitados para estar dentro de los dormitorios, como son los calefactores de tiro balanceado, que eso sí están permitidos que estén dentro de los dormitorios o de los espacios cerrados, porque la combustión o el intercambio de gases se realiza por fuera del ambiente. Pero en los otros casos no dejar, por ejemplo, el horno prendido de la cocina e irse a dormir. Si las estufas no son de tiro balanceado, no colocarlas en los dormitorios e irse a dormir. Siempre ventilar los ambientes son las mejores recomendaciones que nosotros podemos dar para evitar problemas mayores. Y otro gran problema que también se suscita en esta época es, con el tema del frío, con el tema de la humedad. Estamos usando mucha ropa, la ropa por ahí no se seca como en el verano y se colocan tenders o sillas con ropa a secar cerca de los calefactores. Eso también es un punto a tener en cuenta. Mucha precaución con esto, sobre todo la cercanía a la que ponemos la ropa de esos calefactores o de esas estufas, sobre todo cuando hay niños, sobre todo cuando hay mascotas. A veces sin querer se vuelca una silla, se vuelca un calefactor sobre la estufa y eso puede desencadenar una tragedia. Perfecto. Bueno, esto decías para evitar incendios. ¿Podríamos decir que a lo mejor calefaccionar con sistemas eléctricos podría ser más seguro o el peligro está igual?
El tema es un poco más seguro quizás, obviamente es la posibilidad de las personas, el consumo es muy alto, generalmente todos los artefactos eléctricos para calefaccionar tienen un altísimo consumo de electricidad. Generalmente la opción más económica para calefaccionar siguen siendo los artefactos a gas. Mucho control, mucho cuidado, mucha prevención con los artefactos a gas y obviamente con los artefactos eléctricos, como también son fuentes de calor, también mantener las mismas prevenciones o el mismo nivel de cuidado que con los artefactos a gas. Bueno, y en caso de que se llegue a producir un incendio por un artefacto eléctrico, ¿cómo podemos hacer para, bueno, sofocar el fuego? Lo primero, llamar a los bomberos, evacuar el lugar y si es posible cortar el suministro eléctrico, lo más importante. Obviamente, todo depende del tamaño, la magnitud del foco de fuego, ¿no? Generalmente se trata al principio de focos muy reducidos, muy chiquititos, que se circunscriben a una silla, a un taburete, a un tender y demás. Lo más importante es desconectar el servicio eléctrico, desconectar la estufa o cortar la luz. Sí se puede retirar lo que esté encendido, retirarlo de la casa. Y si no se puede evacuar y se van enseguida al servicio de emergencia de los bomberos. Bueno, excelente Andrés, no sé si desea agregar algo más para toda la audiencia. No, más que nada mucha prevención, mucho cuidado, cuidarnos mucho en esta época de invierno, estar muy atentos, seguimos insistiendo nosotros porque la mayoría de nuestras intervenciones siguen siendo los incendios de pastizales. Todo este proceso de heladas y de frío atentan contra eso porque se seca todavía más el pasto y bueno, estamos en un momento en donde cualquier chispa hace saltar un incendio de pastos de grandes proporciones, no solamente en la zona rural, sino también en la zona intraurbana. Entonces, estar muy atentos, tratar de evitar con juegos, controlar a los chicos, sobre todo en la época de vacaciones, ahora de inviernos, evitar que jueguen con fuego o que prendan fuego cosas cerca de pastos secos, evitar la quema de potreros, evitar la quema de basuras, todo siempre previniendo justamente la propagación de males mayores, ¿no? Bueno, muchas gracias Andrés. No, por favor, gracias a ustedes.